Vale. Vale, esto lo vamos a llamar funciones de varias variables. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo básicamente será ampliar o generalizar lo que hicimos con una variable, ¿vale? Con lo cual vamos a tocar los conceptos de dominio, límite lo veremos un pelín por encima, básicamente porque te interesa saber qué es, más o menos cómo se calcula, pero no va a ser determinante para el examen que te van a poner, ¿vale? Eso por una parte. Luego habrá que hablar un pelín de continuidad y ya luego nos metemos sobre todo en derivación, integración, etc. Pero lo primero vamos a distinguir dos tipos de funciones de varias variables que nos vamos a encontrar, ¿vale? Y nosotros llamamos como campos. El primero sería campo escalar y el segundo sería un campo vectorial. Primero empecemos con el campo escalar. Cuando hablemos de campo escalar, ¿qué es un campo escalar? El campo escalar es, en primer lugar, es una aplicación, pondremos f, que va de R, aquí podemos poner Rn, Rn hace referencia a un espacio de n dimensiones, ¿vale? Va de un espacio de dimensión n hasta un espacio de dimensión 1. Es decir, que aquí yo puedo tener un elemento, y aquí podemos poner incluso x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Es decir, tengo un espacio donde tiene n componentes y a ese elemento le asocio un número. En este caso, la función, perdón, esto sería la función x1, x2, hasta xn, le asocio un valor, ¿vale? Sea el que sea. Ejemplo, yo puedo inventar, por ejemplo, yo qué sé, producto x1 por x2, por ejemplo, ¿vale? Ahora aquí pongo, esto lo generalizo, pero el caso bastante típico sería, por ejemplo, de R2 a R. R2 hablamos de xy y R, por ejemplo, será el producto de x por y, ¿vale? Es decir, yo tengo en un conjunto, tengo un elemento de dos coordenadas, xy, y a través de la función f le asocio un elemento que llamamos f de xy, que en este caso concretamente sería el producto de las dos variables x por y, ¿vale? Un ejemplo de campo escalar, en la física, por ejemplo, podría ser la temperatura. Yo tengo una habitación, tengo en un punto de la habitación, en este caso, serían tres coordenadas, x y z, ¿vale? Le asocio un valor de la temperatura. Por ejemplo, voy a la habitación, en un punto, con una coordenada x y z, le asocio una temperatura, 22 grados. Eso sería un campo escalar. Una aplicación en la que, para un elemento que tiene varias componentes, le asocio un único valor dentro de los reales. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de campo escalar. ¿Qué sería un ejemplo? Bueno, aquí ejemplos, temperatura, la densidad, la masa, qué sé yo, sea masa, podemos hablar de, por ejemplo, yo qué sé, suficientes, ¿vale? Esto sería un campo escalar, ¿vale? Sobre todo nos vamos a mover bastante con este tipo de campos. El campo vectorial lo utilizaremos sobre todo más en la parte de integración. En la parte para derivar y tal, jugaremos mucho con el concepto de campo escalar, ¿vale? Siguiente tipo de función de varias variables, campo vectorial.
campo vectorial. ¿Vale? El campo vectorial, a diferencia del campo escalar, yo debo imaginarme otra aplicación que va en este caso de Rn hasta R, pongamos n. En este caso, n hace referencia al número de elementos, más que el número de elementos, número de componentes de los elementos, de x1 hasta xn. Y aquí mi función va a ser un vector, tendrá pues f1, f2, hasta fm componentes. Esto sería un caso general, ¿vale? Un caso general. Un caso particular podría ser perfectamente, el que voy a poner ahora. Supongamos que tengo R2, por lo tanto aquí tengo mi elemento, tiene dos componentes, le asocio otro R2. Sería, por ejemplo, f de xy sería menos i x. Esto sería el ejemplo de un campo vectorial. Entonces, físicamente, ¿qué podría ser un campo vectorial? Un campo vectorial podría ser, por ejemplo, el concepto de velocidad en física. La velocidad, imaginemos que tengo en la habitación tengo una mosca, en un punto del espacio, xy. Estamos en el plano, si hablamos del espacio sería x y z, ¿no? En un punto en un punto del espacio le asocio un vector. Esa mosca en un punto se mueve con una velocidad, una dirección y un sentido. ¿Vale? Si, para que nos hagamos una idea, si quisiéramos, por ejemplo, visualizar este campo escalar, este campo vectorial, imagina, por ejemplo, estos son mis ejes de coordenadas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a coger el punto 1, 0, ¿vale? Punto 1, 0 sería este de aquí, este es 1, 0, ¿vale? El punto 0, 1 y el punto menos 1, pongamos menos 1, 0 y el punto 0, menos 1, ¿vale? Estos puntos hacen referencia a los elementos, en este caso, estos elementos de aquí, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hace el campo vectorial? A cada punto le va a asignar un vector. Al punto, por ejemplo, 1, 0, le voy a asignar el vector, pues fíjate, f de 1, 0 es siguiendo la expresión 0, 1. Luego, en este punto, el vector 0, 1 y de hacia arriba. ¿Sí? ¿Está bien? El punto 0, 1, pues fíjate, este sería el menos 1, 0. Hacia aquí. En el punto menos 1, 0 sería el 0, menos 1. Hacia aquí. Menos 1, 0. Y en el 0, menos 1 sería el 1, 0. O sea que, por ejemplo, 1, 0. El menos 1, el 0, menos 1. Pues si yo aquí pusiera más puntos, este campo vectorial podría simbolizar perfectamente los vectores, en este caso podría simbolizar el movimiento, por ejemplo, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, el movimiento de los puntos de una rueda, ¿verdad? La rueda girando, en cada punto la velocidad sería tangente a la trayectoria y por lo tanto este campo vectorial me definiría el movimiento en este caso de una rueda. ¿Vale? De campos vectoriales no los vamos a dibujar. Era simplemente un pequeño ejemplo, pero lo cierto es que, bueno, aquí por ejemplo, esto nos permite describir, yo qué
qué sé, el movimiento de las líneas de un fluido, nos puede describir, por ejemplo, las fuerzas que están actuando, por ejemplo, sobre un sistema mecánico, qué sé yo, por ejemplo, las fuerzas, por ejemplo, de la atracción entre dos cuerpos también lo puede simbolizar, es también un ejemplo de campo vectorial. Vale, entonces ahora nos olvidamos de la parte de campo vectorial y nos vamos a centrar durante bastante rato en el campo escalar, ¿vale? ¿Qué nos va a interesar del campo escalar? Pues bien, del campo escalar nos va a interesar lo primero que nos puede interesar es, vamos a entrar aquí en campo escalar. Hasta ahora nos centraremos a estudiar funciones de varias variables, que sería en este caso concreto campo escalar, y iremos de momento de R2 a R. ¿Vale? Vale, entonces imaginemos por ejemplo que tenemos el siguiente campo escalar. Para un punto en el plano XY le asignamos este elemento dentro de los reales, x al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, yo esto lo representaría, matemáticamente sería, para cada elemento xy, la imagen viene dada por esta expresión. ¿Vale? Bueno, si yo quisiera representar esta función, ¿vale? Esta función, pues una de las cosas que nos puede interesar de esta parte es llegar a representar funciones de dos variables. En este caso, la pregunta que yo me hago es decir, si cuando yo tenía funciones de una variable necesitaba dos ejes, un eje para la componente x y otro para la componente f de x, o sea, para la imagen, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuántos ejes voy a necesitar para representar una función que tiene dos variables? Respuesta, 3. Representa, si estos son mis tres ejes cartesianos, yo tengo un eje que le asigno a x, otro eje que le asigno a y, y el tercero se lo asigno a f de x. ¿Vale? Entonces, este eje x yo simbolizo, me imagino, que apunta hacia afuera de la vida. Y el eje y iría hacia la derecha y el eje vertical, ¿vale? El f de xy apuntaría hacia arriba, ¿vale? Entonces, yo debo imaginarme que esta función de aquí, que es lo que vamos a representar ahora, representa que coge un valor para un valor de x. Lo que hago es, cojo un punto en el eje x, trazo una recta paralela al eje y, y suponiendo que el valor de y que yo quiera coger sea este, trazo una paralela al eje x y justo donde se cortan, ese punto tiene coordenada xy, ¿vale? Si yo ahora quiero saber dónde está situado el punto en tres componentes, y ahora trazo una paralela al tercer eje, supongamos que está aquí, este punto de aquí, ¿te lo imaginas? O sea, eje x, eje y, ¿vale? El punto estaría aquí y la imagen más arriba, ¿sí? Por lo tanto, mi punto, este punto de aquí tendría coordenadas en tres dimensiones xy, f de xy. Esto es importante, ¿eh? El punto P en tres componentes sería xy, coordenadas en el plano xy, y luego hacia arriba sería la imagen, f de xy, ¿vale? Ejemplo, si la imagen de, por ejemplo, en el punto 1, 1, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 2.
Luego el punto sería el 1, 1, 2. ¿Me sigues? Sí, ¿no? Vale, entonces esto deberíamos hacerlo punto a punto, pero esto es muy largo, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cómo podemos representar una función, en este caso, por ejemplo, en 3 dimensiones? ¿Cómo podríamos hacerlo? El truco está en utilizar lo que se conocen como las curvas de nivel, ¿vale? Así que vamos a definir las curvas de nivel. Y a partir de las curvas de nivel nos haremos una idea de cómo puede ser la representación y la haremos, ¿vale? Por lo tanto, para representar en 3 dimensiones usamos las curvas de nivel. ¿Vale? ¿Borro también? Quédate, o sea, voy a dejar la función, ¿vale? La función es la que mi objetivo digo representarla. El truco está en entender que las curvas de nivel van a fijar el valor de la función. Es decir, lo que yo voy a hacer, el objetivo, es, vamos a definimos como curva de nivel al conjunto de puntos x, y pertenecientes al R al cuadrado, es decir, el conjunto de puntos del plano, tal que la imagen de dicho punto o de dichos puntos es igual a una constante c. Hay quien le pone k, hay quien le pone c de curva de nivel, me parece acertado. ¿Vale? Y esto incluso lo podemos poner como la antiimagen de c. O sea, básicamente es, para un punto, o sea, ¿qué conjunto de puntos x, y le asocio un valor c? ¿Vale? Un valor c que será un número. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es decir, vale, pues voy a coger la función, la voy a igualar a un valor, la voy a igualar a una constante, esta constante intuitivamente voy a empezar a darle diferentes valores y lo que me va a generar eso van a ser diferentes curvas. En este caso, por ejemplo, decimos f de x, y c, f de x, y es igual a c. Fíjate cómo estoy igualando la función a un valor, ¿vale? Entonces, la función es x al cuadrado más y al cuadrado igual a c. Y ahora lo que voy a hacer es decir, vale, pues voy a ir dándole diferentes valores a c. A ver qué ocurre. Pues, por ejemplo, si c es igual a 0, me encuentro con esta curva. ¿Vale? ¿Cuál es el conjunto de soluciones de x, y que soluciona esta ecuación? Respuesta. El único conjunto de puntos que cumple esta ecuación es el 0, 0. Ese es el único. Porque al estar al cuadrado, todo valor negativo pasa a ser positivo, luego la única forma de que se anulen es que los dos sean 0. Siguiente. Si c es igual a 1, ¿qué ocurre aquí? Aquí me encuentro con esta curva. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Aquí hay unos cuantos.
Por ejemplo, 0, 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, menos 1. En realidad hay muchísimos, ¿vale? Pero lo más rápido sería darse cuenta, es decir, coño, ¿por qué voy a ir de 1 en 1 cuando me doy cuenta que esto es... ¿Qué cónica es esto? Sí, señor, esto es una circunferencia centrada en el 0, 0 de radio 1. De radio 1. Luego, de momento, voy a borrar esto de aquí. De momento, esto ya es la ecuación de una circunferencia centrada en el 0, 0 y de radio 1. Si le voy dando, por ejemplo, para c igual a 2, para c igual a 3, para c igual a 4, aquí ayuda mucho. De hecho, yo, viendo esta primera, yo lo que haría sería buscar valores que se puedan poner al cuadrado. Por ejemplo, esta primera de aquí, lo mismo que poner x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado. ¿Por qué me interesa que sea al cuadrado? Porque la ecuación de la circunferencia está igualada a un número al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso, si cogemos el c igual a 4, con esto también podemos hacerlo, ¿vale? Aquí me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a raíz de 2 al cuadrado. Luego el radio raíz de 2. Para c igual a 3, ¿captas la idea? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. O sea, se trata de darte cuenta que esto es una cónica famosa, en este caso la circunferencia, y simplemente al ir dándole valores te das cuenta de que el radio va aumentando. ¿Correcto? Pues bien, ahora viene el momento más excitante de todo. Y es, vamos a representar estas curvas de nivel. De hecho, nos podrían decir, describe las curvas de nivel. Las curvas de nivel son, para c igual a 0, 0, 0. Para c igual a 1. Este punto de aquí hace referencia para la curva de nivel c igual a 0. Para c igual a 1, c igual a 0, c igual a 1, para c igual a 4, ¿me sigues? Este valor de aquí es para c igual a 0, este es para c igual a 1, este es para c igual a 2, y así seguiríamos haciendo. ¿Vale? Fíjate que, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo le doy? Si a C le doy valores negativos, pues que no tiene solución, es imposible. Pero, por lo tanto, los negativos aquí no tienen sentido, ahora veremos por qué, en cambio los positivos sí. ¿Vale? Pues bien, ¿para qué sirve todo esto que te estoy explicando? Resulta que las curvas de nivel irán ampliando, ¿verdad? Son circunferencias con radios cada vez más grandes. Pues bien, vamos a coger estas curvas de nivel y las vamos ahora a pasar a 3 dimensiones. A ver... C es X, ¿no? No, C no es X. C es el valor de f, de la función. O sea, es la imagen de todo punto xy. Pero aquí la circunferencia que has dibujado... Claro, pero es que eso es en el plano. ¿Y x? La pregunta es... Y es igual a X aquí. Aquí, o sea, y sería este eje, ¿no? X sería este eje de aquí, y yo lo que he representado simplemente, o sea,
este punto de aquí me define esta curva. Esta de aquí me define esta. Ya, pero Dime. ¿a qué distancias están las líneas? Ah, por ejemplo, de aquí a aquí, esto es el radio 1. Radio 2, ¿me sigues? Esta es la distancia de aquí a aquí. Pero, ¿qué es? Es la raíz de C. Es la, en general, yo pondría mis circunferencias son de centro 0, 0, son concéntricas y de radio raíz de C. Ahora verás qué es esto, ¿eh? Atención, pasemos de aquí a 3 dimensiones. ¿Qué sería este punto de aquí? C igual a 0, la C hace referencia a la función, a la altura. X y Y son 0. Luego, este punto es este punto que hay aquí. Esto, voy a ponértelo con colores y todo. Este punto es este de aquí. ¿Vale? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Qué sería esta curva de aquí? Fíjate que tiene esta ecuación de aquí, ¿verdad? El 1 hace referencia a la altura. Luego, a ver, que quiero que se vea bien. Si esto es F, esto es Y y esto es X, esta C igual a 1 hace referencia a que la función valga 1. Luego, si esto es 1, atención con la jugada, a esta altura debo dibujar esta curva. ¿Me sigues? Esto tiene radio, bueno, esto tiene I1, ¿sí? Esto sería 1. Raíz de 1. Exacto, esto de aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 1, de ahí al otro lado hay 1, ¿me sigues? O sea, raíz de 1. Bueno, es que el 1 en este caso es lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Vale? Ya, pero para generalizar. Sí, pero para generalizar ya tenemos esto. ¿Vale? Fíjate, para C igual a 4, cogemos altura 4, supongamos que está aquí. ¿Vale? Entonces, tendríamos una circunferencia central en 0, 0 de radio 2, ¿correcto? ¿Vale? Pues empiezas a intuir qué va a ser esto. Pues lo que va a ser esto, voy a poner, espera, esta de aquí, esta hace referencia a esta y nuevamente esta hace referencia a esta de aquí. Pues atención. ¿Vale? Un paraboloide. O sea, la función f de x y, igual a x al cuadrado más y al cuadrado es un paraboloide. ¿Y qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son cortes que pegamos a la función a diferentes alturas que alcanza la función. ¿Me sigues? ¿Vale? Así que esto sería para altura 0, para altura 1, para altura 2 y así sucesivamente. Y esto, si te fijas, explica el por qué no tenía sentido que la C fuera negativa. ¿Vale? ¿Preguntas, Damián?